Voy a leer 2 Corintios 8, del 7 al 9. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundáis también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Y aquí está nuestro texto. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El título del mensaje de hoy es La generosa ofrenda de gracia y amor, es segunda parte. Estamos en 2 Corintios 8, todo el capítulo 8 y el capítulo 9 está hablando de las ofrendas, pero principalmente habla de una colecta. Tenemos que tomar en cuenta que se está haciendo una colecta especial para los pobres en Jerusalén para que veamos que el contexto es importante cuando se desarrolla el tema. Al desarrollar el tema, vamos a ver que el contexto es importante, porque van a surgir algunas cosas un poco cuestionables, pero entendiendo el contexto que se trata de una colecta para la iglesia de Jerusalén. Como introducción, vamos a ver, al empezar el capítulo 1, Pablo puso el ejemplo de los macedonios acerca de esta colecta y se están destacando varias características importantes de cómo debemos de ofrendar. Y en la introducción vimos nosotros también que en la iglesia del Nuevo Testamento los diezmos no se aplican como tal, no los vemos en las Escrituras. Y les digo que inclusive pastores de la misma Reforma que le llaman diezmos, cuando les preguntan, ¿es bíblico el diezmo en el Nuevo Testamento? ¿Lo enseña la doctrina? Tienen que decir que no, pero que lo hacen como un principio, que no buscan cualquier cosa, pero si la Biblia no lo enseña, no lo podemos llamar así, porque el diezmo era bajo la ley y tenía ciertas características de regla. Mientras que tú cumplieras con el 10% de tu ingreso, estaba bien. Y aparte eran como 2 diezmos, casi 3, y muchas otras ofrendas que se daban. Así que es muy diferente. Y ya vimos nosotros que Israel estaba bajo un gobierno teocrático, que era un gobierno sacralista, donde la iglesia y el Estado estaban unidos. Así que no tiene caso. Pero sí se rescatan el principio de dar, obviamente eso va. Y lo vemos aquí en la doctrina. Y en lo que vimos el mensaje pasado, hay que rescatar este punto, lo que Pablo dice aquí. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Así que Pablo está poniendo como ejemplo a los macedonios de dar generosamente, pero no para confrontarlos con los de Corintios, no les dice así, porque dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. O sea, que lo que Pablo está resaltando no es lo que hicieron los macedonios, sino que hizo la gracia de Dios en ellos, que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, esto que ocurrió en Macedonia, fue algo muy bueno y provechoso y generoso, especialmente para los hermanos de Jerusalén. Esto es algo que viene de Dios, que lo dio la gracia de Dios. Es importante entender esto. Y dice que en gran prueba de tribulación, porque venía lo que había, la abundancia de su gozo. Normalmente cuando hay tribulación la gente está amargada, pero nunca gozosa. Para que vean cómo Dios cambia las cosas. Dice, de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ahora, este ejemplo que pone, hubo riquezas de generosidad, aun cuando ellos sí están en una situación difícil, comparada con Corintio, que era un puerto y que estaban muy bien económicamente. Sin embargo, estamos viendo nosotros que Pablo no los confronta, los pone como ejemplos de que recibieron esa gracia. Es lo más que me importa aquí, que se ha dado dice, así mismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Espero, en otras palabras, es necesario que esta misma gracia se le dé a Corintios para que puedan hacer lo mismo. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque ahora en el mensaje de hoy
el apóstol Pablo está poniendo otro ejemplo. Así como puso a los macedonios, que eso incluía la iglesia de Filipo, ¿verdad? La iglesia de Berea y de Tesalónica. Son 3 iglesias. Los macedonios era el norte de Grecia, el sur de Grecia era Tesalónica, donde se encontraba Corintios. Entonces los pone como ejemplo. Ahora Pablo trae otro ejemplo, otro testimonio, otro ejemplo. Así como la gracia de Dios actuó en los macedonios, ahora pone a Cristo, por ejemplo. Que nadie da más que Dios, nadie da más que Cristo mismo. Y al poner a Cristo como ejemplo, eso va a ocuparnos nuestro tema muy importante hoy. Y por eso el texto de apoyo. Cuando se trata de dar, ¿quién da más? ¿Verdad? Y dando, ¿cuándo le afecta? Y lo más grande que tenemos cuando se habla de dar es que alguien dé la vida por alguien que no se la merece. Y cuando se trata de eso, vemos el texto donde voy a apoyar el mensaje, es el texto más conocido, creo que en todo el mundo, pero principalmente en Estados Unidos, que es Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, te va a demostrar por qué de tal manera, qué tanto hizo para que tú demuestres que amas a algo. O sea, ¿de qué manera? ¿Cómo lo demuestras? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ahí está la clave, que ha dado. ¿Y qué fue lo que dio? A su Hijo unigénito, para que todo aquel creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando digo esto de dar, esto es lo más grande. Porque si a nosotros nos dijeran, mira, te voy a dar solo una cosa, no 2, una. Pero primero quiero que tomes en cuenta que lo que te dé, lo que no puedo evitar es que te mueras. Vas a morir cuando te toque, pero de aquí te doy todo lo que tú quieras. Imagínate, pues puedes pedir lo que quieras, pero de todas maneras, si no tienes la vida eterna, no tienes nada. Y lo que Cristo dio es la vida eterna. Dio a su Hijo para que nosotros, creyendo en Él, tuviéramos la vida eterna. O sea, lo más grande, lo más glorioso que podemos tener en Cristo. Cuando Pablo pone a Cristo como ejemplo, me desafía a mí para exponer el tema y a ustedes, hermanos. Porque ahorita que desarrolle el tema van a ver qué grande estándar nos puso, y realmente es el estándar de nosotros como creyentes, Cristo, la plenitud de Cristo. Voy a distribuir el mensaje de esta forma: el testimonio de Cristo en la generosidad, en el dar con amor, del 8 al 9. Vamos, porque ya prediqué del 1 al 7, ¿verdad? El mensaje pasado. Y vamos a ver el segundo punto: Dios da el querer como el hacer para dar generosamente, del 10 al 12. Y vamos a ver ¿qué quiere decir la igualdad entre hermanos? Del 13 al 15. Comenzamos. El testimonio de Cristo en la generosidad, en el dar con amor. Voy a regresar al versículo 7 porque se necesita mucho para contextualizar. De ahí ya lo expuse la otra vez. Dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con vosotros, abundáis también en esta gracia. O sea, aquí le está hablando y ahora es una gracia. Y eso es lo que expusimos al empezar con la introducción de nuestro tema. Pablo destaca las virtudes espirituales de los corintios para motivarlos a dar con generosidad, como ya lo habíamos hecho en 2 de Corintios 1, 3 y 7. Porque dice, porque de la manera que abundad en vosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Este juego de palabras es importante porque estamos hablando nosotros de todos los dones espirituales que poseían ellos. De las cosas, de las tribulaciones viene la consolación y siempre salimos ganando. O como lo digo en 1 de Corintios 12, 8. Porque a esto es dado por el Espíritu Santo palabra de sabiduría. Esto era un don que Dios les había dado. Y la gracia de dar también es algo que es un don que Dios da. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otros profecía. A otros discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lengua. Y a otros interpretación de lenguas. Y en 1 de Corintios 1:5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. O sea que estos dones en los corintios estaban presentes, les faltaba empezar a experimentar este don de la gracia de dar. Y también es un don, porque ya lo vimos, el de dar eso era un don también que estaba dando, da generosamente.
Y aquí entrando al versículo 8 dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, o sea, la diligencia de los macedonios que había puesto ejemplo, ¿verdad? Esto le está sirviendo a Pablo para ponerlos a prueba. Dice, también la sinceridad del amor vuestro. Él sabía que estaba eso, se habían quedado en el querer, pero no en el hacer. Pablo no ejerce su autoridad apostólica en la base de su opinión, tal como lo hizo anteriormente en 1 Corintios 7, 6 y 25. En cuanto a la continencia en el matrimonio, Pablo les dice que no se nieguen el uno al otro. ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Y dice, mas os digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Que esa enseñanza obviamente no está en la Biblia. Sin embargo, qué bien, qué buena enseñanza dio el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Para los matrimonios. También dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, porque no lo hay. Dice, mas os doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Dice, y no lo hace porque se trata de una colecta para los santos de Jerusalén. O sea, el hecho de que Pablo no da su autoridad apostólica, no dice que es mandamiento del Señor y dice, no hablo como quien manda, es por esto. Porque, por ejemplo, si nosotros decidimos hacer que el contexto es importante, ¿verdad? Si nosotros decidimos hacer una colecta para ayudar a una iglesia que está en otro país en problemas, ¿verdad? Esa es una gracia que van a mostrar delante de Dios. Pero yo no puedo decirles que es un mandato, ¿verdad? Pero no confundan, eso no quiere decir que la iglesia tiene opción o es un consejo de Pablo y no un mandato sostener a la misma iglesia local, ¿verdad? Eso no es muy diferente. Se está hablando de una colecta para los hermanos en Jerusalén. Así que Pablo ahí no ponía la autoridad, pero un buen consejo era que qué bien que lo están haciendo. Hay muchos principios de cómo ofrendar en esta enseñanza. Así que eso es lo importante de entender esto. Por eso lo dice así, porque podríamos decir, no hablo como quien manda, ni siquiera Pablo lo ve como algo importante. Claro, darle a otra iglesia, mandar una colecta a otra iglesia, no precisamente es un mandato. El mandato es lo que tenemos que tener aquí nosotros. Sé que eso es muy diferente, pero realmente por eso lo hacía. En 1 Timoteo 5, 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pablo les está diciendo el motivo principal por qué tenían que ayudar a los hermanos de Jerusalén, porque de allá habían recibido la enseñanza. De los hermanos de Jerusalén habían recibido lo que ellos tenían ahora, estas riquezas en gracia, el conocimiento, y eso era lo que los hacía deudores a ellos. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahorita van a ver cómo Pablo los exhorta de alguna manera como un consejo, no como quien manda, pero les dice por qué razón es importante ayudar a Jerusalén, a los hermanos de Jerusalén. En 1 Corintios 9, 6 nos da más luz de esto. Dice el apóstol Pablo, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Aquí ya estamos viendo esto que es una parte doctrinal. Pablo lo está diciendo que es un derecho, para que no vayan a confundir. Digo esto solo como hombre, oigan esto, porque aquí Pablo está dando un consejo, por eso les traigo esto. Dice, ¿no dice esto también la ley? Y aquí ya es la palabra de Dios, porque en la ley de Moisés está escrito, y esto sí no es un consejo, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, como esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material, y es precisamente lo que llegó de Jerusalén. Por eso Pablo les dice que son deudores a ellos, lo vimos ya en otro texto. Entonces vemos aquí lo rescatable de este buen consejo con estos principios bíblicos para ofrendar. Este amor genuino es la norma que Pablo establece para todas las iglesias y que espera que la congregación de Corintios también cumpla. Para alcanzar la sinceridad y genuinidad del amor, el dar, lo cual es la norma, es a través de la diligencia que se llega a alcanzar dicha norma.
Para poder llegar a eso es la diligencia, y ellos se quedaron en el querer, pero no tenían la diligencia como los macedonios de hacer. Pablo en ningún lugar habla de cuánto es lo que debe de dar, qué porcentaje. Él nos exhorta a dar motivados por la ley del amor y de la gracia. En 1 Corintios 13:3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que puedes dar lo que sea, pero si no son con los motivos correctos, de nada sirve y no tendría sentido. No sirve de nada. Cuando estás dando porque quieres gloria de los hombres, porque tienes otras intenciones, porque quieres posición, de nada te va a servir. Eso no funciona. De nada sirve. También en el antiguo pacto las ofrendas estaban relacionadas con un acto de amor. En Éxodo 35:5 dice: tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón. Tenía que ver con un acto de amor del corazón. Versículo 9. Porque, y aquí viene el texto, el otro ejemplo, el que nos dobla, el que nos quiebra, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor. Muy parecido a como piensa con los macedonios. Cuando pone, por ejemplo, a los macedonios, eso se termina. Ahora está poniendo, por ejemplo, al que da más, a Cristo, al mejor dador. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y esto es importante entenderlo, porque aquí como se lee, yo sé que hay mucha deficiencia en lo que estamos pensando, pero vamos a desarrollarlo y esperando que Dios nos muestre con claridad hasta qué punto abarca este ejemplo de generosidad que nos pone el apóstol Pablo. ¿Qué estándar al dar establece Pablo? El testimonio de Cristo o el ejemplo de Cristo. Nadie da más que Dios. Es muy diferente dejar la santidad y la gloria del cielo para entrar a lo profano y pobre de la tierra. A eso se refiere cuando dejó de ser rico y se hizo pobre. Las escrituras nos hablan de su pobreza. Sabemos que cuando estuvo en la tierra, realmente en cuanto a la riqueza que nosotros conocemos por riqueza, él no tenía nada. Vemos que en un establo, que nació en un establo porque no tenía lugar donde posar, ¿verdad? Eso es Lucas 2:7. Vemos durante su ministerio que no tuvo donde reclinar su cabeza, Mateo 8:20. Tuvo que pedir prestados algunas posesiones materiales para sus propios propósitos. Pidió un bote prestado porque no tenía uno, pidió un burrito porque no tenía uno, pidió un cuarto, un piso para tomar la cena porque no tenía uno. Y él así era. Les dice a los discípulos que lo querían seguir, dice que los pájaros tienen nidos, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, realmente había una pobreza como nosotros conocemos la pobreza en la tierra. Mateo 12:42. Este texto nos va a empezar a aclarar un poco más de que realmente Cristo, en ningún momento de dónde estaba realmente la riqueza del Cristo, ¿verdad? Porque es difícil entender, hermanos, hasta dónde el Señor era grande. Por ejemplo, nosotros cuando entendemos de riqueza, porque si Él nos enriqueció a nosotros, ¿verdad? Y dice uno, ¿pero cómo? Y luego tenemos que decir que con dones espirituales, sí, pero las otras necesidades, las otras cadencias que tenemos nosotros son muy fuertes. Y entonces, Dios nos pone, por ejemplo, a alguien que tipificó a Cristo en su reinado. Los tres oficios de Cristo fueron tipificados en las Escrituras por 3 hombres. El de profeta por Moisés, el de sacerdote por Aarón y el de rey por David y luego en Salomón su hijo, ¿verdad? Entonces cuando vemos nosotros eso, vemos allí que muestra toda la gloria que consiguió en la tierra. Y Salomón termina en el libro de Eclesiastés diciendo que todo eso, si no hay Cristo, todo es vanidad de vanidades y que no tiene sentido. Por eso en Mateo 12, versículo 42, dice que la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar.
Jesucristo está diciendo, si ustedes creen que Salomón lo tuvo todo, todos los arenes, toda la riqueza, el oro, la plata, el poder, el reinado, era el que está aquí, yo soy, él nomás era un tipo de mí. Cristo es el verdadero Salomón, el verdadero eterno Hijo de Dios, ¿verdad? Y eso es la grandeza, las riquezas que tenemos en Cristo son de lo más grande. Luego dice el texto de Lucas, dice 27, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. El hombre, hermanos, no importa lo que tenga, es un miserable si sacamos a Cristo de la ecuación. Se puede vestir con la ropa más hermosa y poner el perfume más caro, pero los días va a apestar. Y los lirios nunca huelen mal, avientan olor fragante todo el tiempo. Por eso lo pone de ejemplo. La riqueza de Cristo no se compara con la de Salomón. Es eterna, su sabiduría, su conocimiento. Salomón concluye el libro diciendo que hay cosas que su alma busca y aún no encuentra, porque nunca las encontró fuera sin Cristo. Es importante entender las riquezas de su gracia que tenemos en Cristo están expresadas en muchos textos de las Escrituras. Por ejemplo, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Él fue más allá, como nuestro rey, fíjate hasta dónde llegó, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nos sacó de la esclavitud de Satanás, derrotó a Satanás, nos libró de la muerte, y esa es una cosa grande que ningún rey ha podido hacer por un súbdito jamás. Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, ¿ve cómo lo relaciona con su tipo? Según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad para la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Todo lo que tenemos lo recibimos en Cristo. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Otra de sus riquezas, una justicia perfecta, una vida perfecta sin pecado delante de Dios, con una comunión perfecta con el Padre, nos la dio a nosotros. Esas sí son riquezas que tenemos en Cristo. Eso sí es grande. Primera de Corintios 15:20. Pablo nos despedaza poniéndonos este ejemplo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esto no hay un rey, no hay nadie en la tierra, ni un dinero que pueda lograr algo así. La resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, los que están en Cristo. Esta es la forma en que somos enriquecidos en Cristo. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. ¿Te imaginas hijos de Dios? ¿El que es más grande que Salomón? Sí, somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Lo dice la palabra de Dios, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hijos de Dios, coherederos con Cristo, como si Él fuera nuestro hermano. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En estos padecimientos, en esta vida, en estas tribulaciones, hermanos, tenemos esperanzas grandes, riquezas grandes en Cristo. Al poner esto como ejemplo, wow, qué clase de enseñanza. Por eso los corintios terminaban haciendo lo que Pablo decía, porque traía la palabra de Dios, y con la palabra de Dios, ¿qué puedes hacer? ¿Te imaginas que todas estas enseñanzas estaban, hoy estamos hablando de qué? De dinero, pero al estilo de las Escrituras. No al estilo mío, no al estilo de un hombre que se pone a sacar, no. Es a lo que la Biblia enseña. Y sí, este es el segundo mensaje y estamos hablando de eso. Colosenses 1:12. Con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos para participar.
de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora somos trasladados por Cristo al reino, no al de Salomón, que la reina de Saba decía: ¿quién fuera una de tus criados para oír tus palabras, para contemplar tu hermosura, para estar cerca de ti? Bueno, Cristo nos traslada al reino del verdadero Salomón. Salomón era un tipo, era una caricatura del reino glorioso del Señor Jesucristo. Esto es muy grande. Dice: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Solamente así podemos ser herederos de este nuevo reino. Qué grandes cosas ha hecho Cristo por nosotros. Y no estoy trayendo todo. Yo ahí en Colosenses, en Efesios, olvídate, es un paquetazo de regalos que no podemos discernir. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En esa voluntad somos santificados. Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es don, esto es un regalo. Vida cuando estábamos muertos. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Fortalecidos con poder. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda plenitud de Dios. Wow. La reina de Saba quería ser una sirvienta para oírlo hablar. Y aquí hay algo más grande que Salomón. ¿Qué ejemplo nos pone el Señor, verdad, de generosidad? Cristo es como el manantial que entre más le tomas, más produce. Como está escrito: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Este es el ejemplo que nos da que nos da Pablo. Primero pone a los macedonios como ejemplo, ahora pone al mismo Cristo. Dios da el querer como el hacer para dar generosamente. En esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque el que nomás quiere, ahí no pasa nada. Dice: solo Dios puede cambiar la tacañez en generosidad, como el querer por el hacer. Eso es un don de Dios, que Dios solo lo puede hacer. Juan 3:27 dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Aún el acto de dar tiene que ser un regalo de Dios. Hasta en eso, sí, Señor, hasta ahí. Eso es una gracia que el Señor nos da. Y es una gracia que el Señor nos da. Como les decía, mira, una persona impía, un incrédulo, ahorita ustedes están aquí. Hay muchas personas que están en un evento, en un juego, ¿verdad? Y ellos son más fieles que nosotros, por eso cada rato nos los ponen como ejemplo. Ellos ni siquiera salen del evento, valió la pena lo que pagué. Qué partidazo, qué buen juego, qué buena canción, qué buen concierto. No sienten lo que pagan. Pero cuando sin la gracia de Dios ustedes están muriendo por no dar un 5, y yo y todos así somos. ¿Por qué? Porque no, es algo que Dios tiene que hacer. Porque cuando cambia nuestra naturaleza, porque la gente nos critica, dice luego: no, yo no quiero ir a una iglesia porque siempre le sacan el diezmo. Todo mundo diezma, como siempre lo digo. Y más, se pasan dándole, pero a su Dios, donde tienen sus deseos, ahí gastan. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis abundado, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, es Dios. Para que esto sea una gracia, una ofrenda generosa de amor y de gracia, tiene que ser un don de Dios, porque todo don perfecto viene del cielo. Dice: porque si primero hay la voluntad,
dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Esto no es una excusa para decir, no doy porque no tengo, sino dar proporcionalmente a lo que uno gana. Veamos nuevamente el ejemplo de la viuda. Todo esto, al traer este tema de las ofrendas, quiero ir colectando todo lo que tiene que ver con las ofrendas. Por eso los textos van a llegar solos a fluir como parte del mismo mensaje. Y en Marcos 12 tenemos este ejemplo y vamos a sacar solo ciertas doctrinas prácticas de esta enseñanza, ¿verdad? Marcos 12:41, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Ahora, cuando dice que los ricos echaban mucho, estaban echando el 10%. Pero como eran muy ricos, era mucho dinero. ¿Me entienden? Eso es, estaban echando proporcionalmente, ¿verdad? Y dice aquí, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, o sea, 2 centavos. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, esto quiero que lo aprendan. Los discípulos nos lo transmiten a nosotros, como ahorita vamos a ver cuál fue lo que aprendieron y cómo nos lo transmite Pablo a nosotros, esta enseñanza. Ahí vienen los discípulos, les dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía y todo su sustento. Este texto ha sido muy mal sacado de contexto, lo usan para vaciarle los bolsillos a las personas. No, pero esto que me lo estoy dejando, no, échalo para la comida, échalo en fe, Dios va a proveer. No, si tienes $100 y es todo lo que tienes para comer, cómetelo, no des nada. Eso no es lo que se está diciendo aquí, ¿entiendes? Dice, su interpretación doctrinal, mira cómo lo dice en 2 Corintios 8:2, que ya lo vimos, dice, que en gran prueba de tribulación, esas viudas eran atribuladas todo el tiempo, la abundancia de su gozo. Primero esa viuda dio con gozo, por eso lo dio todo. Esto ni para comer me sirve, mejor lo doy todo. Así que ella dio el 100% de lo que tenía y los ricos estaban dando el 10%. Miren esto, dice, en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Porque es ser una viuda pobre, su profunda pobreza, dice. Y eso aplica no nomás para las viudas, para todos. Dice, abundó en riqueza de su generosidad. Fue muy generosa porque ella no se limitó al 10, ella dio el 100. Así que fue muy generosa. Entonces, hermanos, en este mundo en el que estamos, aquí se ve la cantidad, no la proporción. Aquí vemos nosotros, esto es lo que Dios ama, dice, Dios ve con agrado más la proporción que la porción. La porción puede ser mínima, pero el porcentaje fue muy grande. Por ejemplo, la viuda con 2 blancas les ganó. ¿Qué es lo que Dios vio? ¿Verdad? Aquí dice, Dios ve con agrado más la proporción que la porción. La porción era mínima, pero la proporción era muy grande. Eso es lo importante de entender este texto. Es como, por ejemplo, aquí hay una persona que gana a la semana $100,000 y viene y lo vemos a empezar a aventar de a 100 al cofre, uno de a 100 para aventar ahí el 10% de $100,000, da $10,000. Y hay una mujer que limpiando casas gana $300 y decide dar $200, se queda con 100. ¡Wow! ¿Sí me entienden? Ahora, según nosotros, el que dio 10,000 dio mucho. Dice Dios, no, ese nomás dio lo mínimo, lo que le sobraba. Se quedó con el 90%. La que ganó en proporción fue la otra persona que limpiaba casa. Entonces, el 10%, como les dije, sí, aquí no lo predicamos, ¿verdad? Era bajo la ley y era una regla. Aquí nosotros hablamos de ofrendas, pero ofrendas voluntarias de gracia, de amor, producto. Es algo que Dios tiene que hacer en nosotros. O sea, es muy diferente la forma como lo vea. Dice, esto es lo que Dios ama y agrada. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta viuda dio con gozo. Y Dios vio que fue de su abundante pobreza, Dios vio riqueza generosa en lo que dio. Ese es un principio que aplica siempre en el dar.
Siempre va a aplicar en el dar. ¿Qué quiere decir la igualdad entre hermanos? Ese es nuestro último punto. Dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Eso es lo que está diciendo aquí. No lo está diciendo, lo dice Pablo así, y siempre refiriéndose a la colecta que va para Jerusalén. Pero esto aplica, hay muchos principios para las ofrendas. Este texto no le abre las puertas al comunismo. Ya ven que tienen razón los comunistas, que todo igual. ¿Cómo les encanta cuando le dicen a acabar con los pobres, a repartirle, a quitarle a los ricos para darle a los pobres? No, Jesucristo fue claro diciendo que los pobres siempre los vamos a tener aquí y nunca se van a acabar. Y tampoco ese es lo que está haciendo aquí, no está abriendo una puerta al comunismo. También el dar es un don que Dios da y provee de bienes y siervos, hermanos, más los cuales Él mismo da como don divino un corazón generoso. Dios, así como en la iglesia, levanta los dones de los que enseñan, de los que ministran, de los que sirven, de los que oran por los demás, también levanta hombres que den, hombres que Dios los bendice con sus bienes y pueden dar más que otros y sostienen a la iglesia. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, acaba de predicarlo el pastor Javier, ¿verdad? Que sí, la mayor parte lo hacemos los pastores, ¿verdad? Profetizar es predicar la palabra de Dios ya escrita. Dice, úsese conforme a la medida de la fe. Y si el de servicio, en servir. Nosotros somos los primeros diáconos que servimos, pero todos los demás pueden usar este don de servir. Son dones activos. Dice, y el que enseña en la enseñanza. Sí, cierto, los pastores son los que principalmente tienen responsabilidad de enseñar, pero también ustedes, tanto a sus hijos como a cualquier persona que le enseñen de la palabra de Dios. Ahora sí, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Ese es otro don, no se acabó, no cesó. Les explicó bien Javier que los dones que cesaron estaban en Corintios. Estos dones que están en Romanos van a una iglesia que Pablo no conocía y que se escribió después de Corintios, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo que estos dones están activos. Porque aquí sí quisiera, no como yo quisiera, si se ve el de lenguas, que también cese el de dar, porque ese no me gusta. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Ves que ese es el principio? El dar con gozo, el dar con el corazón alegre. Lo vemos por todas partes. La pobreza extrema, hermanos, no va. Esto no quiere decir igualdad o que no debe de haber pobres. Pero tampoco entre los creyentes puede existir algo así. Yo he visto aquí en la iglesia, y me incluyo, y vemos todos cómo llegamos a Cristo. Normalmente siempre estamos bien presionados con deudas, pero no tanto porque no ganamos a veces lo suficiente, sino porque gastamos lo que no tenemos, ¿verdad? Pero conforme el creyente va madurando en la fe, va muriendo los deseos al mundo, y cuando se da cuenta ya no es tan gastalón. Ya no está tan aficionado a los gastos del mundo, y cuando se da cuenta comienza a mejorar su nivel económico, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice Deuteronomios 15:3. Del extranjero no demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonarás tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo. No se espera que eso pase entre nosotros. No, afuera sí, pero entre nosotros no. Dice, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Así que se espera que nosotros, entre creyentes, conforme vamos avanzando, Dios nos va quitando esos deseos por el mundo, y entonces vamos a estar mejor en cuanto a la economía. Dice, y la razón por que ningún creyente verdadero es extremadamente pobre es porque al morir el mundo gasta menos y solo usa lo necesario para vivir. Y por otra parte, la ayuda de los hermanos. Cuando hay un problema grande, tenemos que ayudar. Dios ve con agrado más la proporción que la porción, así como lo vimos. Eso es importante. Versículo 14. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra
supla la escasez de ellos. Oigan esto, para que vean que si no fuera por el contexto, qué perdida nos damos aquí, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra, la abundancia de los corintios, ¿verdad?, supla la escasez de ellos, de económica. Pero dice, para que también la abundancia de ellos, ¿cuál abundancia? Se están muriendo de hambre. ¿Entienden de qué igualdad se habla? Si no perdemos de vista el contexto, no tenemos problemas para perdernos. La abundancia espiritual. La palabra llegó de allá. Como le dijo Jesucristo a la mujer samaritana, de los judíos viene la salvación. Dice que de ellos son la promesa, los pactos. Ellos tienen muchas bendiciones. Y de ellos según vino Cristo. O sea, entonces que está diciendo bien clarito, dice, con igualdad, dice, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, dice, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Necesidad que es espiritual, porque ellos tenían abundancia en eso. Dice, para que haya igualdad. De esta igualdad se pone. El principio aquí es que la igualdad a la que se refiere el texto es la espiritual, por lo material. Los santos de Jerusalén podían adquirir cosas de las que estaban careciendo, pero son incapaces de devolver los favores recibidos, salvo mediante bendiciones espirituales. De allá venían los concilios, los acuerdos que tomaban los apóstoles. Pablo mismo iba y traía ciertos acuerdos y se ponía de acuerdo con los hermanos. En Romanos 15, del 25 al 37, vamos a ver esta situación para que veas que este texto va a tomar sentido doctrinal ahora. Dice el 25 más, ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya, ahora sí aquí ya está incluido Corintios. Corintios estaba en Acaya y en Macedonia estaban las otras 3 iglesias ya mencionadas. Tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pero fíjense, pues les pareció bueno y son deudores. Porque no le pongas bozal al buey que trilla, son deudores, dice, a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Ven cuál es el asunto? Había igualdad, ¿por qué? Porque unos proporcionaban lo económico y otros lo espiritual. Esa igualdad, no que se repartían el dinero. Es por eso que, ilustrando con las escrituras, que vemos que los levitas proporcionaban lo espiritual y las otras 11 tribus proveían lo material, ¿verdad? Para que hubiera igualdad también. Dice, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Este versículo insiste en lo interior. Pablo alienta la mutua preocupación entre las iglesias cristianas de tal manera que los creyentes que han recibido bendiciones materiales puedan ayudar a los indigentes. Siempre es bueno tener en cuenta la necesidad de los pobres. Gálatas 2:10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuramos con diligencia hacer. Eso es bien importante, es un mandato de nosotros como iglesia. No se trata de mantener flojos tampoco, ¿verdad? Porque segunda de Tesalonicenses 3:7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Porque nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Un ejemplo. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Bien claro, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, y aquí sí no es un consejo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Los hermanos no pueden ser de un solo lado, sino que tienen que ser mutuo, y en el intercambio de servicio el resultado es la igualdad. En eso es que había igualdad. Versículo 15, como está escrito, y fíjate, este asunto es importante de la igualdad y todo lo que estamos hablando, porque este ya no es un consejo,
No dice Pablo, no hablo como quien manda. No, aquí dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. En otras palabras, cita a Éxodo 16, 18, donde dice, y lo medían por gomer y no sobre el que había recogido mucho, ni faltó al que había recibido poco, hablando del maná que caía del cielo, del pan del cielo. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. O sea, este principio lo da el Señor. El Señor es el que da igual. Así que cuando nos da diferentes dones, hay una unidad en la diversidad. Y esa es la que está hablando, de esta igualdad. De esta igualdad está hablando el texto. Hay una unidad en la diversidad. Tú tienes algo que yo no tengo, entonces hay un intercambio. Y eso es lo que estaba viendo. Por eso Pablo les dice bien clarito, ¿verdad? De ellos son ricos en cuanto a la parte espiritual. De allá vienen los 12 apóstoles, de ahí viene Cristo. Entonces ustedes recibieron la parte espiritual, concédanle lo material. Por esta ocasión, no siempre, sino por la situación en la que estaban pasando. El que da por más que da, no empobrece, sino que abre espacio para que corran más bendiciones. Dios es el que más da y es el que más tiene. Al final de cuentas, esa es la conclusión que llegué yo para concluir el mensaje en cuanto a lo de Cristo. ¿Acaso acaso no es Dios el que más da? ¿Y acaso no es Dios el que más tiene? ¿Y no nos lo pone Pablo como ejemplo? Y también hasta eso, hermanos, hasta para poder dar con el corazón alegre y sinceramente, es Dios el que pone el querer como el hacer. Así que hay que orar si no estamos en esa situación, porque hay como una trampa del mundo. Dice, no, porque si yo hago esto, no, y piensan que puedes tener mejor beneficio tu dinero en otro lado que aquí. Pero esa es una trampa. Esa es una trampa y la Biblia lo explica bien. Vamos a ver las aplicaciones. Primera aplicación, el ejemplo de generosidad de Cristo. Pongamos la mirada en Él. Marcos 10:43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande, es cuando le pidieron que uno quería estar a la derecha y otro a la izquierda, los hermanos, Juan y su hermano, Jacob. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. La grandeza, como la ve las Escrituras, es muy diferente a como la ve el mundo, ¿verdad? Aquí vemos bien clarito esta situación, parece raro, ¿verdad? Estos querían estar uno a la derecha y uno a la izquierda, y Jesús le dice, mira, la manera como aquí se ve la riqueza o las posesiones es muy diferente como se ve en el cielo. Aquí un hombre es grande por la cantidad de hombres que le sirven. En el cielo el hombre es grande por la cantidad a hombres que él les sirve a ellos. O sea que está dando, por eso que hay un truco en el mundo. Lo que yo le doy a la iglesia parece que se va. Eso pero lo que yo doy acá, pero yo sí suelto cuando como. Pero bien que me voy lleno a mi casa y qué buena comida y qué buen ambiente. Entonces sí doy cuando voy a ver un concierto de vacaciones, pero qué vacaciones. ¿Qué lugar? ¿Dónde contemplé el mar? O sea, cosas así no sienten feo la gente. Hacen un viaje y se sienten bien. Dice Hebreos 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, no caer en la trampa. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, para llegar al puesto más alto del mundo, tuvo que ocurrir algo adverso a lo que todo mundo busca. Él tuvo que ir a la cruz, pero tenía el gozo puesto delante. La Biblia nos dice que no hagamos riquezas en la tierra donde la polilla corrompe, el ladrón mina, el gusano, sino que hagamos tesoros en el cielo. Cristo no enfocó su mirada a la tierra, la enfocó allá en la tierra, fue la cruz, fue el sufrimiento, pero él tenía los puestos, por eso fue con gozo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz. O sea, la viuda dio lo que dio porque tenía gozo.
Hay un sufrimiento, sí, pero tiene recompensa. Menospreciando el pobre, y se sentó a la diestra de Dios. Segunda aplicación: no caigamos en la trampa de querer y no hacer. Humillémonos delante de Dios y roguemos nos dé un corazón generoso, lleno de amor para hacer su voluntad y dar con fe. Marcos 8:36. Porque qué aprovechar al hombre, por eso le digo que es una trampa, si ganara todo el mundo y perdiera su alma. ¿Quién puede regalarte algo así? Solo las riquezas en Cristo viene algo así, ¿verdad? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¡Wow! ¿Se fijan? Ahí es donde entra que todo es vano. Y uno quiere poner el dinero en lo vano y no en lo eterno. Uno quiere cavar cisternas rotas que no retienen agua y dejar el manantial de agua viva. Segundo de Corintios 3:5 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es precisamente Dios el que nos va a dar esa gracia de dar y de dar con gozo y de entender estas cosas. Porque de lo demás siempre va a entrar la carne pensando muchas cosas que podemos pensar. Y por último, la tercera aplicación: hay que usar lo temporal y perecedero para ganar lo eterno y permanente. El ejemplo del fracaso del joven rico. Ese es un ejemplo, ¿verdad? O sea, dejó lo eterno por lo temporal. Se puso muy triste cuando Dios le dijo que diera el dinero a los pobres. Se fue. Perdió todo. ¡Qué fracaso! ¡Qué trampa! ¿En qué trampa cayó? Marcos 10:28. Entonces Pedro, comenzando a decirle: aquí nosotros lo hemos dejado todo, después de que les hizo la parábola del hombre rico. Y les dice: mira lo que pasó con este hombre, se fue muy triste porque era muy rico. Después Pedro le hace esta pregunta, dice. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Dice, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casas, fíjese lo que dice aquí, casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, para que no caigamos en la trampa, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras, con persecuciones, sí, porque de este lado de la eternidad eso va. Pero en el siglo venidero, la vida eterna. O sea que hay más gloria en esto que en cualquier cosa. No te vas a quedar pobre por eso. No caigas en la trampa. No es que más importante es que yo pague mi casa. Deja, no estoy diciendo que no pagues la casa y que ven. No estamos hablando de eso. Pero estamos hablando a qué le damos prioridad en nosotros. Y lo dice la Biblia, porque no lo estoy trayendo yo, que se nos convierte en una trampa. Dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, padres, hijos, tierra, con persecución en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Al final de cuentas es una trampa. Pero lo que Dios te está diciendo es lo que yo dije: por más que des no te quedas pobre. Eso te lo aseguro. ¿Me entiendes? Eso, ¿por qué? Porque es una promesa de Dios. Aquí lo está diciendo. ¿Abraham dio a su mujer y se la quitaron? No se la quitaron. ¿Dio a su hijo y se lo quitaron? No se lo quitaron. Jacob no la dio y a él sí se la quitaron. Así de fácil. Ya se los expliqué. Lucas 16:8. Y alabó, es lo que le digo, a veces los impíos nos ponen el pie en el pescuezo, nos salen adelante, son más sagaces que los hijos del reino. Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo, ¿verdad? Había un mayordomo malo que estaba robando. Cuando supo que lo iban a correr, actuó sagazmente. ¿Se puso a qué? A ganar amigos con el dinero injusto. No fue tonto. Dice: yo voy a usar bien esto. Dice aquí: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Nos ganan. Dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten,
o reciban en las moradas eternas. Fíjate la diferencia. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que no en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, imagínate, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno, amará al otro, estimará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí está bien claro, y es verdad, hay personas que son incrédulos, pero hay mandamientos con promesas, y aunque no van a ir al cielo, por ejemplo, los que ayudan a sus padres, Dios los bendice. Los que dan en las iglesias, aunque no son iglesias, no lo hagan con interés como quieran, no van a ir al cielo por lo que dan, pero también les funciona, porque son mandamientos con promesa, y a veces ellos cumplen más que nosotros. Oremos. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Santo Dios, por tu palabra, y te pedimos perdón, porque no somos capaces ni suficientes para poder explicar tu palabra pura y limpia como tú lo demandas. Te rogamos, Padre Santo, que lo poco que hayamos dicho de ella tenga el efecto deseado, porque tú eres el que pone el querer como el hacer. Porque eres tú, Dios, por medio del Espíritu Santo, el que levantas las cabezas de tus siervos o las aplastas. Eres tú, Señor, quien tiene la razón. Te rogamos, Padre Santo, que nos cambies el corazón, que nos des corazones generosos, corazones llenos de amor, llenos de gozo, que nos hagas como tu Hijo, que nos cambies la naturaleza. Te lo pedimos, oh Padre, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.